llegado ya entonces ante el peligro de esta avalancha humana que no mi nombre, sino la restauración moral y democrática de la República libra una batalla, librará una batalla, vencerá a la oligarquía liberal y aplastará a la oligarquía conservadora. Suele decirse que la historia la cuentan los vencedores, y la historia hispanoamericana no ha sido la excepción jamás a esta regla. Por intereses de grupos de poder, existen personajes que han sido execrados de las historias oficiales, por lo que muy poco suele saberse de ellos. En la vida política de Colombia hay un hombre que ha sido casi borrado de muchos libros de historia, a pesar de la huella innegable que ha marcado en el país. Su nombre es Jorge Eliezer Gaitán. Su original influencia sobre el devenir político, la relevancia de su pensamiento y el mal uso de sus ideas por parte de la política contemporánea, desde la izquierda hasta la derecha, hacen necesaria una revisión de su vida y de su obra, para que sea conocido el Gaitán auténtico, a ojos de quienes persiguen cambios reales en el campo de batalla que es la política. En esta primera entrega sobre este personaje único, nos vamos a enfocar en su extraordinaria biografía. Esto es La Nueva Enciclopedia y los invito a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram que pueden conseguir debajo de este video. Jorge Eliezer Gaitán nació en Bogotá el 26 de enero de 1903. Proveniente del barrio popular de Las Cruces, era hijo de Eliezer Gaitán Otalora, un liberal radical que tras trabajar en diferentes oficios se dedicó finalmente a la venta de libros usados. Su madre era Manuela Ayala de Gaitán, maestra de escuela, mujer activa y progresista, que dejó honda huella en la formación de su hijo. Los Gaitán tuvieron 6 hijos, siendo Jorge Eliezer el mayor de ellos. En cuanto a su padre, si bien no fue tan tierno como su madre, era dueño de una librería que fue para Gaitán una mina de conocimiento. Desde temprana edad, Gaitán fue siempre muy independiente, muy díscolo. Debido a las dificultades económicas, muy pronto la familia de Gaitán se trasladó a vivir al barrio Egipto. Esa pobreza él la vivió. A veces, por ejemplo, estudiaba con la luz del Capitolio en los corredores porque había dificultades en su casa cuando cortaban la luz. También en ocasiones tenía que estudiar con velas. Todo eso lo fue disciplinando. A los 12 años, Gaitán ingresó en una escuela de Facatativá, terminando sus estudios primarios en 1911. Solo 2 años más tarde pudo reemprender sus estudios, ingresando al colegio de Simón Araujo, donde estudiaban los hijos de los liberales acomodados. Es importante destacar que desde mediados del siglo XIX la vida política en Colombia se disputaba entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Gaitán se graduó de bachiller del Colegio Martín Restrepo Mejía, al cual ingresó en el último año a finales de 1919. Gaitán fue siempre muy inquieto y muy juicioso. Su antigua biblioteca es una muestra de su sed por el conocimiento. Escritos desde Marx y Engels hasta las relatorías sobre la época colonial daban fe de su riqueza intelectual. No era un hombre rico con cuadros de Botero en su oficina como el prominente liberal doctor Eduardo Santos, pero compraba laminitas donde se apreciaban cuadros de la cultura griega, romana, así como esculturas que bien posicionaba en su estudio. Todas aquellas influencias humanistas, como las lecturas de Platón y Aristóteles, iban formando su persona. Muy distinto al común contemporáneo, Gaitán era un político que conocía muy bien su país. En febrero de 1920 ingresó a la Facultad de Derecho y de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional y 4 años más tarde obtuvo el título de abogado con su controvertida e importantísima tesis llamada Las ideas socialistas en Colombia, primer elemento ideológico fundamental de Gaitán. Estamos hablando de un joven de 21 años que se atreve a escribir semejante obra en el contexto de 1924. Hace menos de 2 siglos, Adam Smith, David Ricardo y John Stuart Mill aleccionaban al mundo sobre el capitalismo.
Hasta 1917, con Vladimir Lenin, las tesis de Marx en el Manifiesto Comunista no habían adquirido ninguna forma política. Gaitán se nutre de todo esto y lo desarrolla, pero al mismo tiempo estaba influenciado del positivismo, cuya visión lo aleja de cualquier dogmatismo. Gaitán entendía el marxismo como un instrumento de análisis, como una manera de analizar la realidad, pero no como una iglesia política, ¿no? Con santos, apóstoles y apóstatas. A diferencia del marxismo, Gaitán no creía que la economía lo determinaba todo, sino que lo económico es un factor más, al igual que la etnia, la religión, el clima, el sexo, entre otros factores que condicionan mas no determinan la realidad. Aún de estudiante, Gaitán participó activamente en la política. Apoyó la candidatura de coalición del poeta Guillermo Valencia en 1918 y se manifestó y fue orador en las manifestaciones contra Marco Fidel Suárez en marzo de 1919. Recibió los importantes consejos que Alfonso Villegas Restrepo daba a los jóvenes de entonces en las oficinas de su periódico. Organizó también la Sociedad Literaria Rubén Darío y constituyó además el Centro Liberal Universitario, que llegó a tener alguna influencia política. Luego de esto fue elegido para la Asamblea de Cundinamarca entre 1924 y 1925. Sus primeros años de desempeño profesional fueron de una dificultad extrema debido a su condición social. Sin embargo, poco a poco su brillantez le otorgó el reconocimiento que merecía. Formó parte del movimiento estudiantil liberal que socavó las bases de la hegemonía conservadora. Con grandes esfuerzos logró ahorrar dinero y en julio de 1926 viajó a Italia. En aquel momento ya en Italia se había instaurado el fascismo por parte de Benito Mussolini, del cual tomaría nota para su futura oratoria y política de masas. Allí ingresó en la Real Universidad de Roma, la escuela más prestigiosa de derecho en ese país, que estaba dirigida por el político, criminólogo y sociólogo italiano Enrico Ferri, penalista de fama mundial, donde obtuvo el título de doctor en jurisprudencia. Su tesis mereció la calificación magna cum laude y el premio Enrico Ferri, y llegó a ser texto de estudio en muchos lugares. Llevaba como título El criterio positivo de la premeditación. Gaitán regresa al país en 1928, año intenso tanto para la vida joven del abogado como para la política del país. Fue electo representante a la Cámara en marzo de ese año y en junio encabezó las manifestaciones en contra de la corrupción administrativa, además de visitar en diciembre la llamada Zona Bananera, y este es un aspecto fundamental que marcaría su carrera política. En la Zona Bananera investigó la masacre de trabajadores de la United Fruit Company, novelada muchos años después por Gabriel García Márquez en la famosa 100 años de soledad. La matanza de las bananeras fue un hecho sumamente determinante en la estructuración política de Gaitán. Las llamadas bananeras eran un enclave económico de la multinacional United Fruit Company de los Estados Unidos, sin ninguna relación económica con la nación donde estaban ubicadas. ¿Esto se traduce en qué? En que la empresa norteamericana no le pagaba impuestos a Colombia o al país donde se ubicaba. Además producía el banano cambur y lo exportaba. No pagaba el salario de los trabajadores en pesos, sino en notas, para que fuesen canjeadas en los almacenes de la misma compañía. Y bajo esta lógica, pues, los trabajadores no se sentían libres ni sujetos de derecho. Y es por eso que surge la huelga de las bananeras, la más importante de aquel periodo por la represión del gobierno nacional, que con el ejército se dedicó a defender el enclave de la United Fruit Company en vez de los trabajadores colombianos. Las denuncias de Gaitán ante el Congreso de la República sobre los graves acontecimientos en torno a esta compañía se convirtieron en abiertos debates contra el gobierno de Miguel Abadía Méndez. Además, se logró que muchos trabajadores fuesen liberados y se pagara una indemnización para los familiares de los caídos. De esta forma es como Gaitán surge de manera influyente en la vida política del país, gracias a su gran debate sobre el tema de las bananeras. A raíz de este hecho, Gaitán llegará a decir que la tierra es para el que la trabaja. Él fue el único político entonces que se atrevió a exponer los abusos que el capital financiero estaba causando en importantes sectores de Colombia.
El debate en torno a las bananeras era precisamente un debate contra Estados Unidos y contra su política imperialista. Recordemos aquel tratado Urrutia-Thompson de 1914, en el que Colombia finalmente entregó Panamá a los Estados Unidos, siendo antes Panamá parte de Colombia desde su creación. Tratado en el que Colombia recibió 25 millones de dólares, cuestión que le dolió profundamente a Gaitán y que además presenció toda una reacción popular por la entrega de este territorio a los intereses foráneos. También a Gaitán le tocó vivir en 1930 el fin de la hegemonía conservadora en Colombia, siendo Miguel Abadía Méndez el último presidente de medio siglo conservador. Va a entrar ahora como presidente Enrique Olaya Herrera, quien fue embajador en Estados Unidos durante 2 gobiernos conservadores y quien, como está documentado, fue apoyado e impuesto como candidato por los Estados Unidos para asegurar el control norteamericano sobre el petróleo colombiano. Todo esto sirvió como fundamento para el ascenso de Gaitán como referente político nacional. En 1931, con los liberales en el poder, Gaitán fue electo presidente de la Cámara de Representantes, presidente de la Dirección Nacional Liberal y segundo designado a la presidencia. Al año siguiente fue nombrado rector de la Universidad Libre. Las tímidas reformas y los lentos programas sociales con los que el nuevo presidente Olaya Herrera pensó acostumbrar al país al cambio partidista en el gobierno parecieron insuficientes a los liberales de izquierda, por lo que un grupo de decepcionados decidió romper con el Partido Liberal en octubre de 1933. Liderada por Jorge Eliezer Gaitán y Carlos Arango Vélez, nació la llamada Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria, o UNIR por sus siglas en español. Fuera del tradicional marco bipartidista, esta organización sería uno de los más importantes esfuerzos políticos en el país. La UNIR, con el lema de muerte al pasado, revolución al porvenir, tuvo particular influencia entre las clases campesinas, tanto en las zonas cafeteras de Cundinamarca como en el norte de Tolima, Caldas y el Valle. En los primeros episodios de agitación política, la Guardia de Cundinamarca disolvió a balazos una manifestación de campesinos uniristas presidida por Gaitán el 4 de febrero de 1934, dejando un saldo de varios campesinos asesinados. Otra masacre tuvo lugar el 14 de agosto de 1934 en la Hacienda Tolima, en la jurisdicción de Ibagué, debido a una protesta de trabajadores que había sido influida por la UNIR. El partido de Jorge Gaitán estimulaba el principio de la militancia individual y de la carnetización de sus miembros. Al comienzo se insistió en la necesidad de una rígida disciplina que incluía prácticas gimnásticas como rudimento de preparación militar. Los organismos no eran propiamente deliberantes y las orientaciones políticas generales del partido eran responsabilidad del caudillo. La plataforma de acción del UNIR consistía en la intervención del Estado con criterio social en la economía, en la reforma agraria y en la organización de cooperativas campesinas. Un nacionalismo antiimperialista en cuanto a la política exterior, la reforma constitucional que diera menos protagonismo al presidente y reformas legislativas de tipo social, incluyendo la creación de un banco de previsión social constituido con aportes obligatorios de hasta un 50% por parte de las grandes empresas. Aunque el movimiento captó adeptos no solo en el campo, sino también dentro del sector trabajador de la incipiente industria nacional, las tácticas para su debilitamiento obtuvieron frutos. En el campo con la represión y en el liberalismo oficial y en la prensa con el silencio y la acusación de que eran unos comunistas. Aprovechando la vanidad y la impaciencia del líder, se logró atraer de nuevo a las filas del liberalismo oficialista al propio Gaitán, quien declaró disuelta la UNIR en mayo de 1935. Un fenómeno llamativo es que parte de la derrota del unirismo puede explicarse por el proceso conocido como la Revolución en Marcha, iniciada en 1934. Con el fin de despojar a Gaitán de las banderas sociales, el nuevo presidente Alfonso López Pumarejo, hijo de banqueros y banquero él mismo, emprende un proceso de modernización del Estado que sirve para apaciguar el creciente descontento social e impedir que Gaitán llegase al poder, quien tenía un apoyo mayoritario en campesinos y en agricultores.
Por eso la clase gobernante va a decretar derechos laborales, vacaciones, cesantías y otras reformas para evitar un estallido social. La derecha por su parte se asusta con esta llamada revolución en marcha y eligen al doctor Eduardo Santos como presidente, quien le pone pausa a este proceso de reformas. Luego vuelven a elegir a López Pumarejo, pero no es el mismo de la revolución en marcha, por cuanto su gobierno entra en decadencia y corrupción. Es en este escenario que Gaitán decide enfrentarse al liberalismo oficial de su propio partido, surgiendo así el liberalismo gaitanista, del cual vamos a hablar más adelante. Gaitán entonces va a regresar al Partido Liberal para seguir haciendo política, eso sí, siempre como disidente. Pero ¿por qué milita en un partido siendo disidente? Porque para él en el Partido Liberal estaba la respuesta al pensamiento cuasi feudal del Partido Conservador. Gaitán no era tonto, era un soñador con ideas, mas no era un idealista. No iba a detenerse por sus anteriores fracasos porque tenía una visión holística, es decir, integral, y teleológica, es decir, a futuro. Y saben que esas pequeñas minorías se defienden mutuamente por encima de sus ideas para defender sus intereses en contra de los intereses del pueblo que trabaja, en contra de la clase media y en contra de la clase trabajadora, en contra de los profesionales y en contra de los intelectuales, en contra de los industriales y en contra de los agricultores y de los cafeteros, que no tienen el teléfono de las influencias políticas que funciona igual para las voces de la oligarquía conservadora que para las voces de la oligarquía liberal. En 1936, Gaitán contrajo matrimonio con doña Amparo Jaramillo y el 8 de junio de ese año se posesionó como alcalde de Bogotá. Como tal realizó una labor progresista, aunque corta, pues ciertas medidas algo extremas y la presión de la derecha lo obligaron a dejar el cargo. En febrero de 1937 falleció doña Manuela Ayala. La pérdida de su madre y de su maestra fue un duro golpe para él, solo mitigado por el nacimiento, 7 meses más tarde, de su única hija llamada Gloria. Tras algunos viajes internacionales, Gaitán fue electo magistrado de la Corte Suprema de Justicia en 1939 y al año siguiente el presidente Eduardo Santos lo nombró como ministro de Educación. Ocurre entonces el debate sobre la educación y Gaitán se propone arrebatarle a la Iglesia el monopolio de la educación. Ese monopolio, dicho sea de paso, le fue otorgado a la Iglesia de la mano del doctor Rafael Núñez, quien fue el político conservador más importante en la historia de Colombia, y más adelante vamos a hablar de él. Para Gaitán, la educación debía ser dirigida por el gobierno, además de ser pública y gratuita. Para él la educación no puede ser adoctrinamiento ideológico de ninguna naturaleza, ni de derecha ni de izquierda, ni religioso ni político. Según decía Gaitán, abro comillas, la educación debe ser científica. Debemos y necesitamos otorgar todo nuestro apoyo a la alta cultura de investigación y de pensamiento, pero sin olvidar por ello las distintas gradaciones y zonas de hombres a quienes hay que armar con los conocimientos prácticos para los distintos menesteres en la lucha vital. En los ramos del saber humano, forzosas son las gradaciones que deben equilibrarse. Como ya lo dije, no solo tomando en cuenta las capacidades individuales, sino las necesidades del orden social. Tampoco debía haber un control ideológico por parte del gobierno. Tiene que haber diversidad de orientaciones y se debe impulsar la educación técnica, ya que no todo el mundo tiene que ser un doctor universitario. Agrega también que la dignidad de los maestros significa que deben ser bien pagados, no con aguardiente. Gaitán ocupó este cargo nuevamente por corto tiempo. Entre otros logros desarrolló un ambicioso plan contra el analfabetismo y a favor de la popularización de la educación y de la cultura. Opuesto a la reelección del liberal López Pumarejo,
Gaitán iniciaría en 1941 una intensa carrera política que solo se detuvo con su asesinato. Fue senador por Nariño en 1942, presidente del Senado en septiembre de ese mismo año y candidato presidencial en oposición al liberal oficialista Gabriel Turbay, creando el movimiento liberal gaitaní. Más que un socialismo tradicional y estructurado, el movimiento de Gaitán era un socialismo de corte populista, que no es lo mismo que demagógico, en tanto buscaba apelar a los intereses de las grandes masas populares. Estaba decepcionado del Partido Liberal, por lo que agarró sus tesis agraristas y decidió hacer su propio partido. Viene el gran debate sobre el problema agrario y dice Gaitán lo siguiente: creo que el problema agrario en Colombia puede dividirse, para su mejor estudio, en tres aspectos. Primero, tierras no cultivadas en las que hay que hacer una subdivisión. Las no cultivadas con títulos legítimos y las no cultivadas con títulos precarios o ilegítimos. Segundo, tierras cultivadas con titulación legítima y tierras cultivadas con titulación ilegítima. Tercero, las relaciones entre el trabajo humano y el capital agrario, que pueden referirse al primero o al segundo caso enumerado y que requieren un estudio especial. Continúa Gaitán diciendo: luego, si el trabajo es el causante de ese mayor valor, es el trabajador quien debe beneficiarse integralmente de él y no aquel que nada contribuyó al aumento de dicho valor. Si es el trabajo el que produce, paguémosle al trabajador, rindámosle ese homenaje al trabajador y rompamos de una vez el criterio de que el poseedor titular todo lo gane, aun cuando ningún esfuerzo realice, y que el trabajador solo tenga derecho a su reducido salario. Y para terminar, Gaitán añade: creo que el país debe llegar a la expropiación de todas las tierras que no estén siendo trabajadas, con la sola excepción de las reservas forestales previamente determinadas por la técnica. Mi criterio básico es que todas las tierras no cultivadas pasen al dominio de la nación. Convencido estoy de que en virtud de esta simple medida serán ingentes las extensiones territoriales que vuelvan al dominio estatal y que podrán ser entregadas, previa organización técnica, a los campesinos en forma gratuita. Cierro comillas. No se debe perder de vista en que esta era una de sus diferencias con los socialistas del Congreso. Por ello, Gaitán nunca ha podido encasillarse en los moldes tradicionales de la izquierda. La posición de Marx para la tierra capitalista era que el Estado nacionalizara y arrendara a los capitalistas. Para Gaitán no era así. La tierra debía ser distribuida directamente a los campesinos y a los agricultores. Como era de esperarse, comenzó la ofensiva del Partido Liberal oficial hacia el movimiento gaitanista. Es en ese momento cuando Gaitán dirá que el pueblo colombiano no tiene dos partidos, sino que al pueblo lo han partido en dos para que las clases dominantes lo puedan manipular y domesticar, ya que la clase dominante es una sola, que llamándose liberal o conservadora, se distribuye en lo más alto de la escala social las tierras y los bancos del país para sí misma, mientras que en lo más bajo pone al pueblo a pelear en las guerras civiles o en las luchas electorales. Esa era la gran filosofía política de Gaitán. En un momento en que la televisión no existía, la voz era de suma importancia, la voz era la que comunicaba. Un pueblo que todavía no terminaba de aprender a leer y a escribir, por lo menos sabía escuchar. Gaitán se valió de la radio para compartir con el pueblo sus ideales. Concurría a la Plaza de Bolívar, donde había una radio enorme, y la plaza se llenaba por completo. Pero el lugar más importante, donde Gaitán conectaba con las masas, fue en el Teatro Municipal de Bogotá, actualmente renombrado como Teatro Jorge Eliezer Gaitán. Como es de esperarse, el teatro también se llenaba por completo, tanto de estudiantes como de gente del pueblo. El pueblo salía y recorría la carrera séptima de Bogotá, eso sí, sin romper ni un solo vidrio, debido a que Gaitán tenía muy bien disciplinados a sus seguidores. Nunca en el país se volvieron a ver manifestaciones tan multitudinarias, ni con tanta emoción y con fe en su jefe. ¡Pueblo!
jovencitos lograron interpretar el sentimiento de las masas de una manera única y original. Sus variaciones de tono, su sentido del humor e ironía, el manejo de los silencios, hicieron de Gaitán un orador telúrico que llegaba a transfigurarse por la emoción de lo que decía y la forma de decirlo, logrando transmitir su sentimiento al público. No se debe perder de vista que llega un momento en que realmente el pueblo liberal se vuelve liberal gaitanista. Eduardo Santos va a entregarle las llaves del Partido Liberal a Gaitán para que éste tome las riendas y procede a irse a París. En las elecciones del 5 de mayo de 1946, que ganó el conservador Mariano Ospina Pérez, con el apoyo desde las sombras de varios liberales como Santos y López Pumarejo. Luego de esas elecciones, Gaitán, para quien esa contienda solo era un paso más hacia el poder, ocupó un tercer lugar, con sorprendente número de votos y con un apoyo mayoritario de los centros urbanos. Sirvieron también estos comicios para que el gaitanismo tomara el poder dentro del liberalismo y fuese elegido jefe único de su partido. Sus planteamientos sociales, como la reforma arancelaria, la reforma bancaria, reforma agraria, industrialización, fueron enunciados en la Convención del Teatro Colón, como estatutos del Partido Liberal, donde arranca diciendo que el Partido Liberal es el partido del pueblo. El 18 de enero de 1947 y en agosto de ese mismo año, plantean el Congreso el fallido Plan Gaitán. Luego ocurren las manifestaciones ya legendarias, como la Marcha de las Antorchas, organizada desde el popular barrio La Perseverancia, en la que él quería un río de candela, que no se vieran filas cada 3 metros, sino filas bien juntas para formar un río de fuego sobre Bogotá. Y la sobrecogedora Marcha del Silencio, en la que multitudes nunca vistas y perfectamente organizadas llenaron de temor con su mutismo a los sectores tradicionales de ambos partidos. Comienza el Partido Conservador a atacar el liberalismo gaitanista y organizan a los chulavitas, una turba de fanáticos campesinos conservadores que atacaban e incluso mataban a liberales. Viendo el fortalecimiento del gaitanismo, los conservadores López Pumarejo y Mariano Ospina planean la fragmentación del Partido Liberal, apoyando a Gabriel Turbay como candidato del Partido Liberal para los próximos comicios presidenciales. Según Amparo Jaramillo, quien fue esposa de Gaitán, Gaitán y Turbay se reunieron en la casa de Jorge Eliezer, donde habían supuestamente acordado que Gabriel apoyaba a Jorge Eliezer en estas elecciones y que Jorge Eliezer apoyaba a Gabriel en la próxima candidatura. Sin embargo, al día siguiente de la reunión, Turbay llamó a Gaitán informándole que el pacto quedaba cancelado porque el doctor Santos apoyaba con el tiempo su propia candidatura. Se dice que Gaitán reaccionó iracundo, explotando de manera singular. Pero el movimiento gaitanista seguía, y más en aquel momento donde Gabriel Turbay decidió irse a vivir a París. ¿Qué se va a hacer para consolidar el gobierno conservador de Ospina Pérez? Gobierno minoritario, vale decir, en vista de que los votos de Gaitán, sumados con los de Turbay, superaban a los de Ospina. Pues comenzará muy desgraciadamente la violencia institucional en la vida de Colombia. De la mano del gobierno de Mariano Ospina Pérez y los sucesivos gobiernos de Laureano Gómez hasta Roberto Urdaneta Arbeláez en 1953, cuando el general Gustavo Rojas Pinilla lidera un golpe militar el 13 de junio. Pinilla fue puesto en la presidencia para que desarmara las guerrillas. Una vez hecho esto, lo sacaron de la misma forma que lo pusieron. Muchos son los historiadores que juzgan el inicio de la violencia en Colombia con el 9 de abril de 1948, pero esto no resulta ser más que una falacia histórica. El memorial de agravios presentado por Gaitán en febrero de 1947 con el listado de muertos de la violencia institucional del gobierno lo dirige al presidente de la República y lo recibe su secretario general, el doctor Misael Pastrana Borrero, padre del expresidente Andrés Pastrana, en este aparente régimen de dinastías colombiano en el que unas pocas familias son las que ostentan el poder político. Regresando a los años de 1947, la violencia iniciada por el gobierno conservador de Ospina va a darse sobre todo contra el liberalismo gaitanista,
la única alternativa real al poder, con un programa serio y estructurado. Gaitán va a llevar a cabo la célebre Marcha del Silencio el 7 de febrero de 1948 para denunciar la creciente violencia ejercida contra el liberalismo gaitanista por miembros de los órganos de seguridad del Estado, además del Partido Conservador y el gobierno de Mariano Ospina Pérez. Marcha que, por cierto, ha sido la más grande en toda la historia de Colombia, con una asistencia de 100.000 personas reunidas en la Plaza de Bolívar. Pronunciando un discurso de 20 minutos aproximadamente, Gaitán dijo estas palabras: «Señor presidente, os pedimos cosa sencilla para la cual están de más los discursos. Os pedimos que cese la persecución de las autoridades y así os lo pide esta inmensa muchedumbre. Os pedimos pequeña y grande cosa, que las luchas políticas se desarrollen por causas de constitucionalidad. Os pedimos que no creáis que nuestra tranquilidad, esta impresionante tranquilidad, es cobardía. Nosotros, señor presidente, no somos cobardes. Somos descendientes de los bravos que aniquilaron las tiranías en este piso sagrado. Pero somos capaces, señor presidente, de sacrificar nuestras vidas para salvar la tranquilidad y la paz y la libertad de Colombia». ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno frente a esto? Todavía más violencia. Luego, en el cementerio de Manizales el 17 de ese mismo mes, Gaitán pronunció la oración por los humildes. La respuesta: más colombianos muertos. Al mes siguiente, debido a la incontrolada violencia del gobierno, Gaitán rompió los lazos del liberalismo con Ospina. Por expreso deseo de Laureano Gómez, ministro de Relaciones Exteriores, Gaitán fue excluido de la 9ª Conferencia Panamericana en Bogotá, inaugurada el 13 de marzo. Dicha conferencia es clave porque en el contexto histórico de la época, Estados Unidos se posiciona como el país hegemónico mundial tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. El conflicto entre las clases gobernantes y el creciente y vigoroso movimiento nacionalista de Gaitán era cada vez más agudo. A Bogotá había llegado una delegación de jóvenes hispanoamericanos para organizar la Conferencia Antipanamericana, entre los cuales se encontraba Fidel Castro, quien para ese momento todavía no era el representante de la Unión Soviética que conoceríamos, sino un nacionalista miembro del Partido Ortodoxo Cubano. Castro le pide una cita a Gaitán para discutir una serie de temas y este se lo otorga para las 2:30 de la tarde, el 9 de abril. Ese día logró Gaitán uno de sus mayores triunfos como penalista, al obtener la absolución del teniente Jesús Cortés. Hacia la 1 de la tarde de aquel 9 de abril, cuando salía del edificio donde tenía sus oficinas, Gaitán fue baleado con un revólver con 3 disparos, en presencia de algunos de sus amigos, por un pálido joven llamado Juan Roa Sierra, al cual aparentemente le habían pagado para asesinarlo y que había salido del Café Gato Negro. La noticia corrió como pólvora. Al joven Sierra lo atrapan y lo conducen a la droguería Granada para mantenerlo acorralado. Uno de los presentes le preguntó que cómo se llamaba, a lo que él respondió con su nombre. Y luego le dice: ¿y por qué usted mató al doctor Gaitán? A lo que responde: porque me pagaron y ahí hay un señor acompañándome en la puerta. Y no pudo decir más nada porque en ese momento la multitud rompió la reja para entrar y se llevaron a Roa Sierra para lincharlo hasta la muerte. El pueblo decide agarrar el cadáver del supuesto asesino y dejarlo como un acto de protesta frente al Palacio de los Presidentes. Sin embargo, hay quienes sostienen que el asesinato de Gaitán debió ser algo muy bien planeado, de modo tal que el Roa Sierra que agarraron fue en realidad una víctima ocasional. En cuanto a Gaitán, la gente que estaba en el lugar del suceso se aglomeró alrededor de su cuerpo y lo recogieron para llevarlo de hombros a la clínica central, mientras que el resto se quedó limpiando la sangre de aquella carrera séptima con calle 13 de Bogotá. Y cabe mencionar que para el momento en que es llevado al hospital, aún no había fallecido, sino que estaba herido e inconsciente. Una multitud se reunió en la entrada hasta que un médico salió para informar que pese a todos los esfuerzos realizados, el doctor Gaitán había fallecido. Así se anunciaba el fin de la vida de este líder con pocas comparaciones en la historia americana.
Por su parte, Fidel Castro acababa de almorzar y salió a dar un paseo esperando a que llegase la hora de su encuentro con Gaitán. Al enterarse de lo que había ocurrido, corre hacia la estación de policía de la Carrera Sexta de Bogotá. La policía había decidido rebelarse para defender la causa gaitanista y le entregaron armas a la gente. La policía en Colombia era, curiosamente, de carácter municipal hasta ese momento. Pasará luego a ser una policía nacional, tal como se mantiene hasta el día de hoy. El magnicidio de Gaitán, puesto que contaba con suficiente apoyo popular en el momento de su muerte para llegar perfectamente a la presidencia, fue la culminación de todo el proceso de fuerte violencia orquestado por el gobierno de Mariano Ospina Pérez, iniciándose así la más pavorosa jornada de muerte y destrucción que haya vivido Bogotá y la agudización de la creciente ola de violencia que con escasos respiros viviría el país durante las siguientes décadas. En Bogotá, las calles se convirtieron en un auténtico campo de batalla entre el pueblo profundamente gaitanista y el ejército colombiano. El incendio de la ciudad fue impresionante. El pueblo casi llega a tomar el Palacio de San Carlos, donde estaba la presidencia, que actualmente queda en la Casa de Nariño. Pero Bogotá no fue la única ciudad afectada, ya que en todo el territorio de Colombia se suscitaron levantamientos en nombre del movimiento, o ya de la revolución gaitanista. El país entró en una literal guerra civil. La muerte de Gaitán va a degenerar en el nacimiento de las guerrillas liberales, mal que mutaría a las formas dantescas de organizaciones criminales como las FARC, que van a marcar el devenir no solo de Colombia, sino de la región entera. No es apresurado afirmar que el 9 de abril de 1948 constituye un antes y un después en la historia de Colombia, y por lo mismo es Gaitán el colombiano más influyente e importante de todo el siglo XX. El cadáver de Gaitán es recogido por su esposa de la clínica central a las 3 de la madrugada del día posterior a su muerte, por el lugar donde sacaban la basura directamente a su casa, porque no dejaría que lo velaran en el Capitolio hasta que no cayera el gobierno de Ospina. Días después, el 17 de abril, el gobierno decreta la casa de Gaitán como un monumento nacional. Con dicho decreto, y ya sin la resistencia popular en marcha, se expropia sin hacerlo parecer la casa del dirigente político, siendo Amparo Jaramillo y Gloria Gaitán expulsadas de su hogar. Gaitán terminó siendo enterrado en su propia casa, que ahora pasaría a ser un museo. Los motivos reales del magnicidio de Gaitán, así como la ideología y causa política que verdaderamente estaban detrás de su figura, son dos temas de gran relevancia para el continente que vamos a abordar en un próximo video en este canal. Jorge Eliezer Gaitán tuvo una posición antiimperialista, defendía la independencia de la nación en contra de cualquier tipo de intervención extranjera. Por encima de los juicios que cada quien se pueda formular sobre sus ideas, fue alguien dedicado a defender a los obreros, a los campesinos, así como a defender la educación nacional, una educación científica, una educación sin injerencia del gobierno y de la iglesia, avanzada y técnica. Fue un gran orador, el más grande en la historia de Colombia. Organizó a los obreros e hizo sindicatos, además de hacer su central obrera. Su visión de la economía, de la sociedad, del gobierno, se trataba de una revolución democrática, un cambio de la mano de los obreros, los campesinos, los estudiantes y el pueblo. Por eso el liberalismo oficial lo odió. La muerte de Gaitán cambió para siempre al país. No hubiesen surgido las guerrillas liberales y la anarquía generalizada de no haber sido por su muerte. El siglo XX colombiano se divide antes y después de Gaitán. Su legado son sus discursos, sus ideas, su accionar político, el plan Gaitán, no para que sean copiados al día de hoy, sino para que sean entendidos, revisados y actualizados para el mundo contemporáneo.
Su obra es una que debe estudiarse. Muchas gracias a todos por haber visto este importante video sobre la figura de Gaitán. Los invito a suscribirse al canal si no lo han hecho y ver los demás videos que hemos de temas históricos de todo tipo. También los invito a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram llamada La Nueva Enciclopedia y a dejar cualquier tipo de comentario, sugerencia, propuesta y por supuesto, darle me gusta a todos nuestros videos. Nos vemos en una próxima entrega y cuídense mucho.